El murmullo elegante del comedor se quebró apenas él cruzó la puerta. No fue por algo que dijo, nem por algún gesto exagerado, sino porque sua presença contrariaba o roteiro secreto de que mede valor por centímetros ou por rótulos. Homem de baixa estatura, terno cinza sem grife estampada, sapatos impecavelmente lustrados e olhar que parecia carregar mais silêncio do que qualquer discurso. Os cristais do lustre espalhavam pontos de luz sobre as taças, e cada reflexo parecia escolher pousar nele, como se a noite inteira girasse ao redor de sua calma. No centro da sala, Victoria o aguardava com sorriso de verniz. Era a anfitriã do jantar, famosa por transformar encontros em palcos e pessoas em adereços. Quando o viu aproximar-se da mesa principal, inclinou-se na cadeira com falsa delicadeza. Que detalhe encantador, disse, alto o suficiente para que as mesas vizinhas escutassem. Se precisar, posso pedir uma almofada. O garçom é um amor. Risadinhas serpentearam como perfume barato. Ele apenas assentiu para o maître, puxou a própria cadeira e sentou-se com a serenidade de quem nunca aceitou que o mundo lhe explicasse quem ele é. O restaurante exibia quadros que tentavam parecer antigos e um piano mudo, transformado em mero enfeite. Os convidados praticavam esse esporte urbano de ostentar histórias vazias, taças caras e opiniões compradas. Victoria dominava esse jogo. Escutei tantas lendas sobre você, começou, girando o vinho como se pudesse hipnotizar seu oponente. Dizem que move cifras invisíveis, que aparece onde os poderosos preferem sussurrar. Mas confesso, é difícil imaginar alguém, como você, dando ordens que realmente importem. Os risos voltaram, mais confiantes, como se tivessem recebido autorização. Ele ergueu a taça e contemplou a luz atravessando o cristal. As pessoas costumam ver só até onde sua própria altura permite, disse sem apuro. A resposta caiu macia, e ainda assim, mexeu a mesa inteira. Victoria arqueou as sobrancelhas. Oh, espirituoso! Então vamos brincar de ver quem enxerga mais alto. Com um gesto, exigiu o champanhe mais caro. O garçom veio trêmulo. Ela o apressou com um estalo de língua que doeu mais do que qualquer palavra. Uma gota ameaçou cair sobre a toalha e o rapaz empalideceu. Antes do desastre, a mão pequena dele sustentou o gargalo com firmeza e um sorriso curto, do tipo que devolve dignidade sem fazer barulho. O garçom agradeceu com os olhos. Victoria fingiu não notar. Os pratos chegaram. Pequenas obras de arte para fotografar e esquecer o sabor. Falaram de viagens que não curavam ninguém, de coleções que nunca alimentariam uma família, de galerias onde quadros valiam mais que os nomes dos pintores. Toda vez que algum assunto arranhava a humanidade, uma avó doente, a insônia, o medo de ficar sozinho, alguém mudava o rumo. E você? Victoria atacou de novo, apoiando os cotovelos na mesa. Vive de caridade silenciosa ou de autopropaganda elegante? Ele pousou os talheres com a lentidão de quem respeita a comida e a conversa. Vivo do que permanece quando as luzes se apagam. A anfitriã sorriu de lado, como quem encontra um fio para puxar. Então talvez eu possa testar o que permanece de você. Sabe, convidei-o por curiosidade. A cidade adora mitos, e nada diverte tanto quanto desmontá-los. Ela o mirou de cima a baixo, medindo-o como se fosse um objeto raro. Dizem que sua fortuna não cabe em manchetes. Mas a minha dúvida é outra. Sua influência alcança a borda da mesa ou para antes do guardanapo. Uma plateia de sorrisos cúmplices esperou o próximo golpe. Ele não revidou. Em vez disso, olhou ao redor como quem lê rodapés invisíveis. A moldura dourada com uma fissura discreta, a pressa na maquiagem de Victoria escondendo uma noite curta, o tique nervoso do maître, o desespero do pianista transformado em garçom temporário. Aprendera cedo a enxergar o subterrâneo das cenas. E ali, o chão inteiro, era feito de vaidades escorregadias. A pergunta não é até onde a minha influência chega, disse com doçura, mas até onde a sua compaixão alcança. O golpe acertou sem levantar a voz. O ambiente ficou a alguns graus mais sóbrio. Um convidado pigarreou. Outro consultou o relógio como se tivesse uma desculpa à mão. Victoria não recuaria.
Compaixão é a palavra preferida de quem quer parecer santo, ironizou. Eu prefiro resultados. Ele sorriu de canto. Curioso, porque resultados sem compaixão costumam custar mais caro do que admitem. A comida seguiu. Um brinde, outro comentário, mais gargalhadas ensaiadas. Ele ergueu os olhos para os lustres e, por um instante, lembrou-se de um restaurante de bairro, onde, em outra vida, negaram entrada à sua mãe porque o ambiente tinha um padrão. Recordou também do desconhecido que pagou a conta deles naquela noite, permitindo à família, por um dia, comer sem pedir licença à vergonha. Ali, aprendeu a reconhecer o som das coisas que ficam. Era esse som que ele perseguia desde então, e que Victoria desconhecia. Ela decidiu atravessar a última linha. Quer saber? Disse, inclinando-se como quem confessa um pecado que, na verdade, é vaidade. As pessoas aqui te acham uma anedota cara. Um caso curioso para animar um jantar que, sem você, seria morno. Seu dinheiro te protege, claro, mas não sei se te dá cadeira cativa. Um silêncio espesso encostou no piano. Ele respirou fundo, sem pressa. O problema de sentar-se em cadeiras cativas, respondeu, é esquecer que mesas podem ser alargadas. As palavras simples deslocaram o ar do salão. Ele então voltou-se ao rapaz do champanhe e perguntou baixinho pelo nome. O jovem, surpreso, respondeu. Ele repetiu o nome com respeito, como quem o fixa nos azulejos da memória, e agradeceu pelo cuidado. O gesto parecia pequeno, mas teve o peso de um segredo revelado. Ali, alguém via as pessoas. Quando as sobremesas chegaram, Victoria decidiu encerrar o espetáculo. «Tragam a conta!» ordenou, batendo os dedos na mesa, impaciente por coroar a própria narrativa. O garçom congelou, olhou para o maître, olhou para ele. O homem de baixa estatura ajeitou o paletó, como quem se levanta para um brinde, e falou com um tom tão calmo que fez o cristal parar de vibrar. «Não precisa pressa». Victoria riu, achando que era bravata. «Como assim, sem pressa? Está tudo resolvido?» Ele inclinou-se um pouco, quase em confidência. Quando se cuida do que importa, certas contas deixam de ser espetáculo e voltam a ser só contas. Os olhos do garçonete brilharam como se soubesse de algo que os demais ignoravam. O maître desapareceu por um instante e retornou com um envelope pálido, o logotipo do restaurante gravado em relevo discreto. Entregou-o nas mãos de Victoria, que quebrou o lacre com a impaciência de quem sempre abriu portas sem bater. Ela leu. Primeiro, não entendeu. Depois, a cor abandonou o rosto. O documento dizia que a casa inteira, reservas, cozinha, equipe, gorjetas, até o piano em silêncio, estava coberta por um contrato firmado semanas antes. O nome que assinava, em tinta tranquila, era o mesmo do homem à sua frente. Não como cliente, como quem cuida da raiz. Ela ergueu os olhos e a pergunta saiu mais baixa do que pretendia. Você? Ele não a humilhou. Apenas sorriu com gentileza, como quem devolve um casaco ao dono no fim da festa. Hoje ninguém sai daqui devendo nada ao orgulho, disse. O salão inteiro pareceu lembrar como se respira. A música que não tocava soou de novo no coração de alguns. E ainda assim, ninguém fazia ideia do que estava prestes a acontecer quando ele finalmente revelasse por que aquele jantar, aquela casa e aquela conta tinham uma história muito maior do que qualquer riso poderia alcançar. A partir de esa noche, el eco de las risas falsas siguió a Victoria como un fantasma elegante. Había aprendido a convivir con la hipocresía ajena, pero no con la suya. Cada vez que recordaba la calma de aquel hombre, esa serenidad que no necesitaba palabras, algo dentro de ella se resquebrajaba. No era culpa, al menos no todavía. Era el presentimiento de haber presenciado algo más grande que su propio ego. Durante los días siguientes, trató de seguir con su vida. Reuniones, eventos, cócteles, fotos en portadas que ya nadie leía. Pero el silencio que él había dejado se coló entre todos esos ruidos. Una noche, sola en su apartamento lleno de cosas caras y vacías, buscó su nombre en Internet. Elías Grant. Aparecieron artículos, proyectos, donaciones anónimas,
escuelas reconstruidas después de huracanes, clínicas rurales financiadas por una fundación sin logotipo. Cuanto más leía, más se desmoronaba la imagen superficial que ella tenía del dinero. Elías no era solo el millonario diminuto de las revistas crueles. Era el alma silenciosa detrás de cientos de historias que nadie contaba. Había nacido en un barrio sin nombre, criado por una costurera que trabajaba hasta la madrugada, y desde muy joven había entendido que el dolor se podía convertir en herramienta. Creó empresas pequeñas, fracasó muchas veces, y en cada caída fue tallando la paciencia que ahora lo definía. Victoria cerró la computadora y se miró al espejo. Por primera vez, el reflejo no la tranquilizó. Descubrió que su belleza, esa que tanto le servía para dominar salas, era solo una armadura malgastada. Sintió una punzada de vergüenza que no venía del escándalo público, sino de algo más íntimo. Había insultado a un hombre cuya vida era todo lo que la suya fingía ser. Pasaron semanas. En un impulso que no supo explicar, condujo hasta el edificio con el logo discreto de la Fundación Horizonte, una organización fundada por él. No había recepcionistas con trajes caros ni paredes de mármol, solo voluntarios sonrientes cargando cajas y niños corriendo entre pasillos coloridos. Preguntó si podía hablar con Elías. La mujer de la entrada, amable, le dijo: «El señor Grant no atiende visitas privadas, pero siempre necesitamos manos. ¿Quiere ayudar?» Victoria dudó. Su instinto fue decir que no, pero algo la detuvo. «Sí», respondió finalmente. Le dieron una bata sencilla y una tarea: clasificar donaciones. Nadie la reconoció, y por primera vez en años eso le resultó un alivio. Durante varios días volvió sin saber por qué. Llenaba cajas, servía comidas, doblaba mantas. Elías pasaba de vez en cuando, siempre saludando a todos, hablando poco y escuchando mucho. Nunca mencionó aquella cena, pero un día, cuando el silencio entre ellos se volvió imposible de ignorar, ella se acercó. «Elías», empezó, con voz baja. «Aquel día en el restaurante, yo...» Él la miró y la interrumpió suavemente. «No hable de ese día, hable de hoy. ¿Qué la trajo aquí?» Necesitaba entenderlo. ¿Entender qué? ¿Cómo alguien puede soportar tanto desprecio sin devolverlo? Elías sonrió levemente. «Porque aprendí que la humillación no es un espejo, es una prueba, y uno elige si se refleja en ella o si la atraviesa». Ella bajó la mirada. «Y yo fallé. Todos fallamos antes de aprender a mirar». Hubo un silencio largo, limpio, como si el mundo les concediera una tregua. Desde afuera llegaban las risas de los niños. Victoria sintió que algo se derretía dentro de ella, una armadura vieja cayendo a pedazos. A partir de ese día, su presencia en la fundación se volvió constante. Dejaba el celular en el coche, llegaba temprano, se manchaba las manos con tierra y pintura. Descubrió que el cansancio físico era mucho más noble que el vacío del lujo, y cada vez que veía a Elías, sentía menos culpa y más gratitud. Una tarde, mientras repartían materiales escolares, un niño de baja estatura corrió hacia Elías con los ojos brillando. «¿Trajiste los lápices de colores, señor Eli?» Elías sacó una caja del bolsillo y se la entregó. «Prometí que lo haría, ¿verdad?» El pequeño lo abrazó. «Mi mamá dice que quiero ser como tú». Elías sonrió. «Entonces el mundo ya tiene esperanza». Victoria los observó en silencio. En ese instante, entendió que aquel hombre no necesitaba venganza, ni aplausos, ni poder. Solo necesitaba multiplicar la dignidad que una vez le negaron. Sin embargo, al caer la tarde, mientras guardaban las últimas cajas, Elías la miró por fin con un brillo distinto en los ojos. «Hay algo que todavía no sabes, Victoria», dijo con voz serena. Ella frunció el ceño. «¿Qué cosa?» Él suspiró. «El restaurante donde me humillaste alguna vez perteneció a tu padre. El mundo pareció girar en cámara lenta. Mi padre... ¿Qué? Él despidió a mi madre cuando era joven. Ella limpiaba esos mismos pisos, y cuando pidió compasión, él le respondió con una carcajada». Victoria sintió que se le quebraba el aire en los pulmones. Elías continuó sin rencor. «Esa noche, cuando la vi llorar por última vez, prometí que si algún día podía hacerlo, compraría ese lugar, no para vengarme.
solo para asegurarme de que nadie más pasara por lo mismo. Ella dio un paso atrás, pálida. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste humillarte? Elías la observó con infinita calma. Porque hay verdades que uno debe descubrir sin ayuda. Si yo te las decía, las olvidarías. Pero si las sientes, las recordarás toda la vida. Las lágrimas le corrieron por el rostro, saladas y lentas. Elías tomó una caja y siguió caminando entre los pasillos, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de Victoria todo había cambiado, y mientras lo veía alejarse, supo que lo que él había dicho aquella primera noche era cierto. La altura con la que se mira el mundo no se mide con los ojos, sino con el corazón. Lo que ninguno de los dos sabía era que la historia de sus padres escondía una última verdad, un gesto que uniría sus destinos de una forma que ni siquiera la humildad de Elías había imaginado. El amanecer llegó con una lluvia fina, de esas que parecen lavar más el alma que las calles. Victoria no durmió. La revelación sobre su padre giraba en su mente como una herida recién abierta. Cada palabra de Elías había dejado una marca. Prometí comprar ese lugar, no por venganza, sino para que nadie más sufriera lo mismo. Aquella frase la perseguía con ternura y con dolor. Durante años había vivido defendiendo un apellido que, ahora lo entendía, se había edificado sobre el desprecio. Aún así, no se escondió. Volvió a la fundación esa misma mañana, con ojeras, sin maquillaje, sin su escudo habitual. Al verla entrar, los voluntarios sonrieron como si nada hubiera ocurrido, y ese gesto simple la conmovió más que cualquier disculpa. Cuando preguntó por Elías, le dijeron que había salido temprano, rumbo a una escuela rural que la fundación estaba reformando. Victoria no lo dudó. Tomó su auto y lo siguió. El camino era largo, de tierra húmeda y árboles torcidos que se inclinaban sobre la carretera. Al llegar, encontró a Elías en medio del barro, sosteniendo una caja de cemento junto a un grupo de trabajadores. No llevaba traje, ni zapatos caros, solo una camisa arremangada y un gorro viejo que intentaba protegerlo del sol. Ninguno de los hombres trataba de ayudarlo por lástima, lo respetaban, y él, sin decir una palabra, parecía pertenecer a ese lugar. Victoria se acercó despacio. «No sabía que también sabías construir», dijo con un intento de sonrisa. Elías se giró, sudor en la frente, pero la misma serenidad en los ojos. «Aprendí viendo a mi madre. Ella sabía levantar paredes con las manos y sostener mundos con la fe. Tu madre era fuerte. La tuya también lo fue, supongo. Solo que en otra dirección». Ella bajó la mirada. «No hay defensa posible para lo que mi padre hizo». «Quizá no», respondió él, «pero hay reparación, y eso depende de ti». Aquel día Victoria no se fue. Trabajó con ellos, mezcló cemento, pintó paredes y escuchó historias de los niños que pronto estudiarían allí. Cada sonrisa que veía la liberaba un poco más de la sombra de su apellido. Cuando el sol comenzó a caer, Elías se sentó en una piedra, exhausto. Ella se acercó, ofreciéndole agua. «¿Alguna vez sentiste odio por nosotros?», preguntó. Elías la miró, sorprendido por el nosotros. «Hubo un tiempo en que sí», admitió, «pero comprendí que el odio es una deuda que solo se paga con más vacío». «¿Y qué hiciste con él?». «Lo invertí en algo útil. Construir, educar, perdonar». Esa respuesta tan simple fue un golpe silencioso. Durante años, Victoria había vivido alimentando la ira disfrazada de ambición. Ahora veía lo absurdo que era. Pasaron los días y la escuela fue tomando forma. Una tarde, mientras terminaban de pintar un mural con los niños, uno de ellos, un pequeño con la misma condición que Elías, se acercó a Victoria con una pregunta inocente. «¿Usted también es amiga del señor Eli?». Ella sonrió, sorprendida por la naturalidad con la que lo llamaban. «Sí, claro que sí. Él dice que las personas altas solo existen si ayudan a otros a subir». Esa frase, salida de un niño, se quedó en ella como un eco sagrado. Entendió que Elías no solo estaba construyendo escuelas o fundaciones, estaba sembrando una nueva forma de mirar. Al caer la tarde, mientras los demás se marchaban, Victoria encontró a Elías de nuevo junto al mural. En el centro, entre colores vivos, un grupo de niños había pintado dos figuras, una mujer con un vestido rojo y un hombre pequeño sosteniendo una flor.
Parece que te reconocieron, bromeó ella. Él se encogió de hombros. No soy tan difícil de dibujar. Pero esa mujer, ¿por qué la pintaron? El niño dijo que era alguien que estaba aprendiendo a mirar de nuevo. Ella lo entendió de inmediato. Era ella. Hubo un silencio suave entre los dos. Victoria respiró hondo. Elías, quiero preguntarte algo. ¿Por qué no me detuviste esa noche? Pude haber dicho cosas mucho peores. Porque el orgullo no se vence con humillación, respondió él. Solo con verdad. Y yo necesitaba que tú misma te encontraras con la tuya. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces lo lograste. No, lo lograste tú. Un rayo de sol se filtró por entre las nubes, iluminando el mural. Por un instante, el rostro de Elías pareció más alto que nunca. Victoria, dijo él de pronto, hay algo que debes saber. El restaurante no era solo un recuerdo de mi madre, también era un símbolo de deuda. Pero tu padre, antes de morir, dejó algo escondido allí. Una carta. Nunca la busqué. Tal vez haya llegado el momento de hacerlo. Ella lo miró con asombro. ¿Cómo lo sabes? Porque el gerente me lo insinuó años atrás. Me dijo que, si algún día estaba listo para perdonar de verdad, debía buscar detrás del cuadro más antiguo del salón principal. Victoria sintió que el aire se detenía. Entonces iremos juntos. ¿Segura? Más que nunca. Si esa carta existe, tal vez contenga el final que nuestras familias nunca tuvieron. Elías asintió. Entonces mañana, al amanecer, volveremos al lugar donde todo comenzó. Y mientras el viento jugaba con el polvo del atardecer, ambos entendieron que no iban a cerrar una historia, iban a reescribirla. Lo que ninguno sospechaba era que esa carta guardaba un secreto tan inesperado que no solo cambiaría su relación, sino que transformaría el significado mismo del perdón. Al amanecer, la ciudad tenía ese olor a pan recién horneado y a promesa incierta que solo aparece cuando las calles aún no han decidido a quién pertenecen. Victoria y Elías caminaron en silencio por la vereda mojada, con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. El restaurante dormía tras una fachada discreta. Sus ventanas reflejaban un cielo pálido, donde las nubes parecían cartas sin abrir. Elías deslizó una llave, empujó la puerta y el eco del interior los envolvió como un teatro antes del primer acto. Los pasos sobre el mármol sonaron distintos. Ya no había risas, ni copas tintineando, ni frases afiladas buscando víctimas. Solo un piano mudo y el olor, tenue pero insistente, de cera y memoria. Elías caminó hacia el salón principal sin encender todas las luces. Bastó con una lámpara tibia para recortar contornos y dejar sombras suficientes como para que el pasado respirara. Señaló con la barbilla un cuadro ancho, enmarcado en dorado viejo, donde un paisaje italiano fingía eternidad sobre la pared. Detrás de este, dijo, con una calma que no ocultaba la tensión subterránea. Eso me dijeron. Victoria subió a una silla, sintiendo bajo los dedos el relieve fatigado de la moldura. Con cuidado, liberó los ganchos que lo sostenían. Elías, desde abajo, sostuvo el peso con sus manos firmes y pequeñas, y juntos lo depositaron en el suelo. Detrás del rectángulo descolorido quedó al descubierto una caja metálica encajada entre los ladrillos, del tamaño de un libro grueso, sin candado, solo una tapa que parecía llevar años esperando el gesto correcto. Elías apoyó la palma en el metal y cerró los ojos un segundo. No era una plegaria, era un ajuste del alma. Abrió. Dentro había un sobre crema, una llave sin etiqueta y un papel doblado en 4, frágil como una hoja de otoño. Victoria contuvo el aliento. Elías desdobló el papel. Era una nota breve, manuscrita. La tinta morada apenas corría ya. Para quien decida pagar lo que yo no supe, leyó en voz baja. Firmaba Richard Davenport. El sobre, en cambio, guardaba varias hojas notariales, escritura de traspaso condicional, fecha de hacía años, junto con un anexo del que brotó un latido distinto. Elías lo tomó y lo acercó a la luz. Fideicomiso, murmuró, a nombre de la Fundación Horizonte y de... Su voz se quebró apenas, como si una cuerda íntima vibrara sin permiso. Y de Victoria Davenport, en calidad de coadministradora. Victoria se llevó una mano a la boca.
Mi padre me dejó a mí esto. No era incredulidad por la riqueza, era el vértigo de un espejo nuevo. Elías dejó los papeles sobre la barra y abrió con cuidado una carpeta más pequeña. Había fotografías, una mujer con uniforme gastado, sonrisa tímida, sosteniendo a un niño de ojos grandes. Elena, decía el reverso con trazo dulce. Y otra foto, más vieja, en blanco y negro, el frente del restaurante cuando aún se llamaba Il Portico. En el margen, a bolígrafo. Perdón, no es olvido, es alquilarle luz al futuro. La caligrafía otra vez era de Richard. Elías apoyó los dedos sobre la imagen, no como quien toca un recuerdo, sino como quien aprieta una herida que ya no sangra. Él sabía, dijo sin mirar a Victoria. Sabía que esto pesaría toda la vida. Ella asentó, con los ojos brillantes de un agua que pedía salida. Quizá fue su manera tardía de pedirte que lo dejaras entrar al lugar donde te expulsó, susurró. No para sentarse a la mesa, sino para ayudarte a poner más sillas. Elías levantó la vista. No había triunfo. Había una especie de paz aritmética, esas cuentas invisibles que por fin cerraban. Si el fideicomiso es legítimo, no es solo una donación, explicó con su serenidad acostumbrada. Es un diseño, un puente para que lo que él negó, otros lo crucen sin pedir permiso. Victoria respiró hondo, y por primera vez, no sintió vergüenza por pronunciar su apellido. Entonces lo cruzaremos bien, dijo, casi como un voto. Se sentaron en una mesa cercana con los documentos extendidos. La letra pequeña hablaba de becas, de clínicas móviles, de inversión en tecnología de apoyo para niños con acondroplasia y otras condiciones. Hablaba de auditorías, de transparencia, de blindajes contra la vanidad. También hablaba de algo más, un porcentaje reservado para reconvertir espacios de lujo en lugares de acceso comunitario. El restaurante era el piloto. Él pensó esto, concluyó Elías, pero no tuvo el coraje de verlo andar. Victoria completó, con una lucidez que ya le era compañera. Y nosotros sí. Hubo un momento de silencio que no dolía. La luz empezó a subir por las paredes, empujada por el sol que se colaba en diagonal. Elías devolvió las fotos a su carpeta y guardó la llave. «Hay otra cosa», dijo entonces, como quien abre una puerta interior. «La noche del insulto no fue casual. Fue el aniversario del despido de mi madre. Vine porque quería comprobar si el tiempo nos había hecho distintos». Bajó la mirada apenas. «A mí sí. A ti también. Lo vi cuando volviste a la fundación sin cámaras». Victoria esbozó una sonrisa pequeña, nueva. «Yo también necesitaba comprobar algo», confesó. Si el perdón era una forma de inteligencia o solo una estética. «Y he visto que es trabajo, que se suda, que se aprende repartiendo cajas y escuchando a niños que te cambian el sistema de medidas». Elías asintió, como quien marca con lápiz una verdad para no olvidarla. Caminaron de mesa en mesa como si trazaran un mapa. Elías proponía ideas, una escuela de cocina abierta a jóvenes con discapacidad, un programa de formación para el personal de restaurantes en trato digno, un fondo semilla para negocios de barrio, y Victoria sumaba detalles logísticos, contactos, horarios. No era un intercambio de favores, era una coreografía discreta de utilidades. Cada propuesta tenía una raíz común, devolver a otros lo que a ellos les había costado tan caro aprender. Cuando estuvieron por salir, Elías se detuvo junto al piano, levantó la tapa y dejó caer un dedo sobre una tecla, apenas un golpe blanco que flotó y se extinguió. «La humillación siempre busca sonido», dijo, «pero la dignidad casi siempre trabaja en silencio». Victoria se acercó, tocó otra tecla. «Haremos ruido cuando sirva para convocar. El resto del tiempo, que hable el pan sobre la mesa». Entonces, como si el edificio respondiera a esa promesa, un crujido leve llegó de la pared donde antes estaba el cuadro. Detrás del hueco, una lámina de madera floja reveló un compartimento más pequeño. Elías lo notó, y con una navaja del llavero, hizo palanca. Salió un sobre delgado, gris, sin remitente. Dentro, una sola línea mecanografiada. La deuda más difícil de saldar es la de la mirada. No había firma. Tal vez de Richard, tal vez de alguien que entendió antes que ellos. Se miraron, y esa frase quedó suspendida entre ambos como una campana invisible a punto de sonar.
Cerraron el salón, devolvieron el cuadro a su sitio, esta vez ya no como máscara, sino como recordatorio, y salieron a la calle. La ciudad se había despertado del todo. El ruido no los intimidó. Llevaban consigo una música más precisa. Victoria metió las manos en los bolsillos y dijo, con una determinación tranquila, «Quiero comenzar hoy. Que este sea el primer comedor abierto. Que nadie vuelva a entrar aquí para sentirse pequeño». Elías afirmó con un gesto breve. «Entonces, que empiece el trabajo». No sabían, al cruzar la puerta, que el primer día de apertura traería consigo a alguien del pasado con un papel que faltaba para completar el rompecabezas. Alguien que pondría a prueba no sus planes, sino su paciencia. Y en ese cruce de caminos, la justicia, por fin, encontraría su forma exacta, porque lo que estaba a punto de suceder iba a cambiar la manera en que ambos medían el precio de una vida bien vivida, y nadie en la ciudad lo veía venir. El primer día abrió con una fila que doblaba la esquina. No eran los de siempre. Había abuelos con manos de tierra, trabajadoras con uniforme todavía húmedo, chicos con mochilas remendadas, un violinista callejero que sonreía tímido como si aquella puerta fuese demasiado elegante para él. Detrás asomaban móviles curiosos y algún influencer dispuesto a transformar cualquier gesto en espectáculo. Victoria y Elías llegaron temprano. No hubo tijeras ni cinta, solo pan caliente sobre una mesa larga y un aroma a sopa que parecía memorizar los nombres. Un cartel de pizarra decía, «Comedor abierto. Aquí nadie come solo». «Listos», murmuró Elías ajustándose los guantes. Victoria asintió y se colocó el delantal, sin joyas, sin maquillaje, con una calma nueva que todavía estaba aprendiendo a sostener. El piano seguía mudo, pero sobre la tapa habían dejado una jarra con flores del mercado. A las 10 en punto, abrieron. Entró la vida. Durante la primera hora, todo fue una coreografía sencilla. Servir, escuchar, agradecer, repetir. Elías se agachaba para mirar a los niños a la altura de los ojos. Victoria aprendía a leer silencios y a ofrecer segundos platos sin que sonara a lástima. Cada «gracias» caía en el piso de mármol con el peso exacto de una promesa cumplida. Y sin embargo, en el borde del salón algo oscuro esperaba su turno. Llegaron 2 autos negros, y con ellos un inspector municipal, y 3 trajes caros que olían a despacho. El hombre del centro llevaba un sobre con sellos oficiales. Sonrió sin enseñar los dientes. «Buenas. Necesitamos verificar licencias de reconversión, permisos de manipulación y certificados de accesibilidad». La voz era amable. La intención no. Victoria respiró hondo. Habían presentado todo en tiempo y forma, pero aprendió que el poder también sabe torcer relojes. Elías pidió a los voluntarios que siguieran sirviendo y los condujo a una mesa lateral. Colocó con cuidado las carpetas, planos, firmas, sellos. El inspector hojeó despacio, demasiado despacio. Falta una certificación de carga del piano. Es un elemento fijo, ¿sabe? Puede caer en un sismo». Uno de los trajes rió por lo bajo. Victoria sintió la vieja rabia treparle por la nuca. «No hoy», se dijo. «No en esta casa». Antes de que respondiera una voz áspera, curtida por vapor de cocina, se acercó desde la puerta. «Si el piano es el problema, yo puedo sostenerlo con la espalda», dijo un hombre mayor, delgado, con los dedos manchados de nicotina y harina. Traía una chaqueta muy limpia, ajada en los codos. Nadie lo reconoció al principio. Elías frunció el ceño, afilando la memoria. El hombre sonrió apenas. «Soy Mateo. Lavé platos aquí durante 30 años. Vi reyes de papel. Vi humillaciones que ustedes no aguantarían ni una hora. Y guardé cosas que no caben en un expediente». Del bolsillo interior sacó una llave pequeña y un cuaderno viejo, forrado con papel madera. «El día que Richard Davenport cayó enfermo, me llamó», continuó, mirando al inspector con una calma que partía la maldad en mitad. «Me dio esto», dijo. «Si algún día este lugar suena a gente y no a ego, abre la caja del piano. Ahí está la última pieza». Elías y Victoria se miraron. La frase era tan precisa que parecía haber estado esperándolos. Levantar la tapa no bastó. Mateo palpó por debajo, contó tornillos y encontró una madera suelta que solo un obsesivo de la cocina reconocería.
Con la punta de un cuchillo pequeño hizo palanca y extrajo una caja de lata atada con una cinta descolorida. El inspector resopló, incómodo por la teatralidad que no podía controlar. Elías apoyó la caja sobre el piano. Sus manos, pequeñas pero firmes, deshicieron el nudo. Dentro había 3 cosas: una carta mecanografiada, un plano firmado por un ingeniero municipal de otra época y un recibo oficial con sello húmedo, intacto, como si la tinta se hubiera negado a envejecer. Mateo carraspeó. «Léala usted», dijo, y le entregó la carta a Elías. Él leyó en voz clara: «Certifico que el inmueble ubicado en…», siguió la dirección, «ha sido evaluado para su reconversión a espacio comunitario multipropósito, con accesibilidad plena y carga estructural verificada. Condición: el proyecto deberá destinar un porcentaje anual a formación laboral de personal de cocina y sala, especialmente personas con discapacidad o en rehabilitación. Firmado, Inhamta Municipal, fecha…». Elías levantó la vista. La fecha era un golpe de aire. 2 días antes de la muerte de Richard. Victoria apretó la mesa. Él lo dejó listo. Mateo señaló el recibo. Y pagado, tasas, sellos, todo. Solo faltaba que alguien tuviera la decencia de convertir el papel en pan. El inspector tragó saliva. Tomó los documentos, revisó firmas, comparó con su carpeta. La rigidez se le escurrió por la camisola. Uno de los trajes intentó intervenir. «Esto debe estar caducado, los reglamentos cambian». Mateo sonrió con cansancio. «Cambian para que los de siempre sigan comiendo. Pero mire el anexo». Elías ya lo sostenía. Un adendum con vigencia perpetua condicionada al uso social del espacio. Un artilugio legal elegante, tejido por alguien que, al borde de la muerte, había decidido dejar una puerta abierta de par en par. Elías respiró hondo. No había triunfo en su cara. Había una mezcla de duelo y descanso. «Entonces no necesitan cerrar nada», dijo al inspector. «Solo sentarse a comer». El hombre dudó un segundo, atrapado entre la letra y el espíritu de la ley. Miró a su alrededor. Abuelos riendo con sopa humeante, niños compartiendo pan, un violinista afinando el coraje. Aflojó la corbata. «Proceda», concedió, y estampó una firma que resonó como un amén en la pizarra. Los trajes se retiraron con la misma prisa con la que llegan los cobardes cuando se acaba el espectáculo. Un aplauso estalló, no por escándalo, sino por alivio. Victoria abrazó a Mateo. «¿Por qué guardaste esto tanto tiempo?». El viejo la miró sin dureza. «Porque el perdón tarda en aprender a caminar. Y porque esperaba verlo en la cara correcta». Sus ojos se humedecieron apenas. «Hoy lo vi». El comedor siguió su ritmo, ahora más limpio, más seguro. Elías caminó hasta el piano y presionó una tecla. Una nota grave llenó el salón como un hilo de tinta que por fin encontraba papel. «Que suene», dijo, y el violinista se acercó, inseguro. «Yo podría acompañar». Elías asintió. La música se coló entre las mesas, y de repente ya no era un restaurante disfrazado, ni un comedor tímido. Era una casa con apellido propio. Para cerrar la jornada, Victoria tomó una bandeja y se acercó a la fila que aún esperaba. Reconoció a una mujer con el uniforme de limpieza en las manos. Le sirvió generosamente, y antes de alejarse, musitó: «Si alguna vez siente que no la ven, recuerde esto. Aquí su nombre pesa lo mismo que el mío». La mujer sonrió con incredulidad y un brillo de orgullo que, por sí solo, justificaba toda la arquitectura legal del día. Cuando bajaron las persianas al atardecer, quedaba el eco de platos, de risas nuevas y de una tecla que seguía vibrando en algún lugar del pecho. Elías, Victoria y Mateo se quedaron solos junto al piano. «Falta algo», dijo Mateo, apoyando la mano sobre la madera. «El nombre. Ningún lugar empieza de verdad hasta que recuerda cómo se llama». Elías miró a Victoria, y ambos supieron que la respuesta no estaba en los papeles ni en las firmas. Victoria tomó una tiza y se acercó a la pizarra de la entrada. Dudó un segundo, como quien le pide permiso al tiempo. Escribió despacio, cuidando que cada letra respirara: «Mesa de Elena». Se dio vuelta. Elías cerró los ojos, y por primera vez en muchos años, permitió que una lágrima llegara al borde y cayera en silencio. «Ahora sí», dijo.
pero la ciudad tenía preparada una última nota, un acorde que no sabían tocar. Cuando apagaron las luces, alguien golpeó la puerta de vidrio, con urgencia tímida. Era una mujer con un sobre delgado contra el pecho, el cabello recogido y un gesto de quien ha buscado mucho, y por fin encontró. «Busco a Elías Grant», dijo. «Traigo un documento que su madre me pidió guardar. Dijo que se lo diera cuando la música volviera a esta casa». Nadie imaginaba lo que había en ese sobre, y lo que estaba por leerse cambiaría para siempre el precio del perdón y el tamaño de la gratitud. La mujer cruzó el umbral con cuidado, como si temiera romper el aire nuevo del lugar. Traía el sobre apretado contra el pecho, y antes de hablar, miró el salón como quien reconoce una casa por su olor y no por sus paredes. «Soy Lucía», dijo con voz cansada y clara. «Trabajé con Elena, la madre de Elías, en los años duros. Ella me confió esto. Me pidió que lo entregara solo cuando la música volviera a esta casa». Señaló el piano. La nota residual de la tarde aún parecía flotar sobre las mesas. Elías la invitó a sentarse junto al instrumento. Sus manos, pequeñas y firmes, aceptaron el sobre como si recogieran un pan que no se debe dejar caer. Victoria permaneció de pie, con el delantal todavía puesto, y las palmas tiznadas de harina, sosteniendo el silencio para que nada se perdiera. El sobre tenía las esquinas gastadas y una fecha escrita con tinta azul, para el día en que la mesa vuelva a servir justicia. Adentro había 3 cosas: una carta manuscrita, un cuaderno escolar con tapas blandas y un recibo doblado muchas veces. Elías desdobló la carta. Reconoció de inmediato la letra de su madre, redonda, paciente, con esos rasgos que parecen detenerse un segundo en cada curva para tomar aliento. Leyó en voz baja, y la voz le tembló solo en la primera línea. «Hijo, si esta carta te encuentra, es porque el tiempo aprendió a escuchar. No sé si yo estaré para verlo, pero sé que vos vas a convertir la herida en pan. No guardes tu fuerza para las peleas grandes. Úsala en los gestos pequeños, que son los que hacen sitio para todos. Y si algún día volvés a esa casa donde nos negaron, no entres con rabia. Entra con sillas de más». Elías cerró los ojos un instante. Siguió leyendo. «También quiero contarte algo que quizás nadie te dijo. El hombre que me despidió no nació cruel. Lo vi dudar una vez, cuando creí que no me miraba. Me dejó, en secreto, un sobre con dinero para el alquiler del mes. Yo lo rechacé en mi orgullo, porque la humillación es un ácido que hace pensar que aceptar ayuda es perder. Me equivoqué. Ese dinero se lo pasé a Lucía, que entonces tenía a su nena enferma. Ella lo convirtió en remedios, y ese día vi que incluso el error de otros puede torcerse hacia el bien si pasa por manos limpias. Por eso te pido, si alguna vez el destino te pone de nuevo frente a él o a los suyos, no los castigues. Enséñales a servir. La deuda más difícil no es de plata, es de mirada». Victoria apretó los labios. Sintió que esa frase le atravesaba cada estante del alma. Lucía asentía, con el pañuelo apretado entre los dedos, confirmando con los ojos lo que la carta decía con tinta. Elías pasó al cuaderno escolar. No eran cuentas ni recetas, eran nombres. Una lista escrita durante años. Mateo, con 3 marcas al lado. Rosa, Iván, Lulú, Pablo, Marina. Y más abajo, un renglón que detuvo a los 3. Victoria, algún día. Al margen, Elena había anotado: «para cuando se anime a ver». Victoria llevó la mano al pecho, sorprendida por un sollozo que no la avergonzó. «Ella me pensó», murmuró. Elías sostuvo el cuaderno con dulzura. «Te esperó», corrigió, porque entendió que esa era la palabra exacta. Quedaba el recibo. Era antiguo, con sello municipal y un membrete del viejo Il Pórtico. Pago por adelantado, servicio completo, salón reservado, propinas garantizadas, provisión extraordinaria para personal de cocina. Leyó Victoria. El firmante no era Elena, tampoco Richard. Era un nombre humilde, Mateo R. El viejo lavaplatos, desde la sombra, se llevó la mano a la nuca. «Fue la noche en que el rumor dijo que usted iba a venir, señor Elías», explicó, sin buscar aplauso. Sabía que podían querer usarlo de escarnio. Reuní lo que tenía.
y lo que me habían dejado algunas manos invisibles durante años. Quise asegurar que, pasara lo que pasara, los de adentro no se quedaran sin su parte, que el trabajo no pagara otra vez la vergüenza de otros. La vergüenza, esta vez, cambió de bando y se volvió dignidad. Elías dejó el recibo sobre la tapa del piano. No había espectáculo en su gesto, había un cierre. Entonces, la cuenta de aquella noche, dijo, hilando los hilos por fin visibles, fue pagada por todos, por mi madre cuando eligió perdonar, por Mateo cuando decidió sostener, por Lucía cuando convirtió el dinero en remedio, por Richard cuando se animó a dejar un puente, y por Victoria cuando se presentó a trabajar en vez de esconderse. Acarició con los nudillos la madera, como si tocara la puerta de una casa recién consagrada. Y ahora por todos los que comerán aquí sin pedir permiso a la humillación. Afuera había empezado a llover otra vez, leve, limpia. Victoria miró a Lucía. «¿Cómo te pago esto?» La mujer negó con la cabeza. «Ya está pagado», dijo, con esa seguridad que solo tienen los que entendieron a tiempo. «Lo único que puedo pedirles es que nadie vuelva a lavar platos con la cabeza gacha». Elías sonrió con tristeza buena. «Ese será nuestro reglamento primero», prometió. Decidieron entonces que la carta no iba a guardarse en una vitrina de museo íntimo. La transcribieron en una lámina sencilla y la colgaron a la entrada, al lado de la pizarra del comedor abierto. Arriba, con letra de Victoria, quedó escrito: «Mesa de Elena. Aquí la dignidad se sirve primero». Ese título no borró el pasado, lo rehizo, y cada persona que cruzó la puerta esa noche leyó, sin saberlo, una bendición laica que empezaba con harina y terminaba en esperanza. La jornada siguiente, la fila volvió a doblar la esquina. El violinista trajo a 2 amigos. Una niña quiso aprender a amasar. El inspector regresó sin traje, con su hijo de la mano, y Mateo, por primera vez en años, se sentó del lado de los comensales y dejó que otro le llenara el plato. Lucía pasó a la cocina y enseñó un truco de su madre para hacer rendir el caldo sin que perdiera sabor. «Se agrega paciencia», dijo, y nadie dudó de la receta. Cuando el reloj marcó la última ración, Elías apagó las luces dejando solo la del piano encendida. Se quedó mirando el salón callado, lleno de migas y de historias recientes. Victoria se acercó sin hablar. No necesitaban explicar nada. «¿Pensás en ella?», preguntó al fin. «En ella y en todos», respondió él. «En lo que costó llegar hasta acá para aprender lo más simple, que el poder de verdad es no hacer sentir pequeño a nadie». Victoria respiró hondo, guardando el momento en algún sitio que sabía que no se vacía. «Entonces sigamos», dijo. «Que no falte mesa, que no falte música, que no falte mirada». Elías asintió. Cerró el piano con un gesto suave, como quien tapa una olla que seguirá alimentando mañana. Afuera, la lluvia lavaba la vereda y dejaba ese brillo de ciudad recién nacida. Antes de bajar la persiana, Victoria se volvió hacia la frase de Elena en la entrada y la leyó en voz alta, solo para ellos. «La deuda más difícil no es de plata, es de mirada». Se miraron, sin bajar los ojos. Habían pagado, por fin, con lo único que hace saldo a favor: trabajo, pan, tiempo, perdón. Y mientras la noche juntaba todas las luces en el pavimento, la ciudad entera pareció inclinarse 1 milímetro hacia la justicia, como si por fin entendiera que el verdadero tamaño de alguien no se mide en centímetros ni en cifras, sino en cuántas sillas agrega a la mesa. Porque lo que estaban construyendo allí no era un comedor, era una forma de ver, y, aunque pocos lo sabían, todo estaba a punto de comenzar de nuevo, cada vez que alguien, vencido por el mundo, cruzara esa puerta y descubriera que aquí nadie come solo,